Yo me enredé, Enrique, yo me enredé porque yo leí más bien lo ¿Y dónde contrario. fue eso que tú dijiste? ¿Dónde? Aquí, Aquí en el programa. yo dije, Enrique, qué brío, ahora resulta que está peleando con Luis Brito, que está defendiendo la zona económica. Y era al revés. Pero me di cuenta no por tu escrito, sino porque Luis Augusto me dijo, no, Kiko, te equivocaste. Y cuando lo leí, me metí en las grabaciones y entendí. Pero claro. tú sabes que yo me he vuelto brutico. El coronavirus me ha vuelto brutico. Ajá, métete en el tema de las zonas especiales. Bueno, y esta polémica con Luis Brito, sí, que tú estableciste. lo primero que yo le decía a Brito, a quien además aprecio muchísimo, yo leí de muchacho rajatabla el libro de cuentos, después leí la máscara del poder, el poder sin la máscara, me ayudaron a comprender muchísimo la realidad política venezolana de los años 80 y los años 90, pero yo le decía que las zonas económicas especiales no son un deseo, sino son una necesidad. Si uno las valora como una necesidad, entonces quizás cambia. Porque claro, entonces la necesidad tiene que explicarse por qué es una necesidad. Ese es el problema para algunos chavistas clásicos, que la necesidad viene dada por la destrucción que se heredó. Esta es una economía devastada, sencillamente devastada. Es una economía que no produce riquezas, donde se acabaron las empresas privadas, que se descapitalizó. Entonces, por necesidad, un poco parecido a lo que pasó en la China de Mao. Mao dejó, después de la Revolución Cultural, después de aquella cosa insólita del salto adelante que destruyó la economía china, porque él juraba que le iba a pegar un salto adelante y bueno, era toda una ficción. No vamos a entrar en los detalles de lo que fue aquello, pero la herencia de Mao, más allá de que es indiscutible que Mao dejó un país con un gobierno, una China cohesionada, era una China que siempre se metía en los imperios, hacían lo que les daba la gana, tenían pedazos de China, de Portugal, de Inglaterra, de diversos países imperiales, etcétera, desde el Renacimiento en adelante. Pero más allá de eso, Mao dejó una economía también devastada y Deng Xiaoping, entre otras cosas, llegó a la conclusión de que para recapitalizarse, eso lo vi yo porque yo visité China y vi las zonas económicas especiales cuando estaban comenzando. Pero ya vi la General Motors, vi la Sony, vi varias empresas transnacionales y grandes extensiones vacías esperando que llegaran los capital y llegaron. ¿No? ¿Por qué? Porque les daban 50 años la tierra en concesión. La tierra, eso que aquí algunos dicen, la soberanía y la cosa y tal, y no se puede entregar. Bueno, ellos entregaron 50 años en concesión esos espacios, todavía lo usan esas transnacionales. Cero impuestos, no es que bajó impuestos, cero impuestos. Etcétera, etcétera, porque necesitaban capital. Venezuela está en una situación agónica desde el punto de vista económico. Quizás Maduro no lo puede decir por razones obvias, porque pertenece al chavismo, porque bueno, allí hay, como tú dices, una realidad interna compleja. Chávez sigue siendo pues un mito dentro del chavismo, como es natural, y lo va a seguir siendo. Además, él ocupó un espacio de la historia y ahí quedó. Nadie se podrá explicar el siglo XXI venezolano sin Chávez, como nadie se puede explicar el siglo XX venezolano sin Cipriano Castro, más allá de todos los errores de Cipriano Castro. Bueno, pero las zonas económicas especiales, le decía yo a Luis Brito, son necesarias, es la única manera de que pueda venir el capital. Hay que estar pendientes, lógicamente, cada uno de los contratos. Yo estoy de acuerdo con él en criticar el secretismo del gobierno. Esos contratos deben debatirse en la Asamblea Nacional, deben ser conocidos por el país, eso es correcto. Pero la idea general es la que yo no acepto que se pueda poner en discusión, porque es una salvación para Venezuela. Ahora, evaluemos el medio ambiente, evaluemos cómo se va a tratar al trabajador, cuáles son las condiciones laborales del trabajador, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es un camino correcto, creo que es una de las grandes rectificaciones del gobierno y yo sencillamente la respaldo. Pues. Yo esperaba, Enrique, te traje para que nos insultaran, entonces poder meterle emoción al programa y la gente, ¡ay, está bueno! Pero no, chicos, la gente más bien cambió la opinión pública. Ahora la opinión pública cree en diálogo, cree en democracia. Los mensajes, dices tú. Sí, todos son alabando la cosa tuya. Esto es insólito. Para que tú veas. Solo uno que se puso bravo, pero lo demás todo está bien. Porque la gente quiere, chicos, explicaciones a todo lo ocurrido. Ahora, tú aspiras a la Defensoría del Pueblo y yo te dije que no era 10, de 1.
Era uno de 100. 99%, porque todavía yo creo que ellos manejan la idea de que el gobierno es uno solo, que tiene que controlar todo, y dado eso, pues es muy difícil que alguien entre en la Defensoría Pública, sobre todo porque ahí está el tema de los derechos humanos, que es clave en todo esto, ¿no? Sí. Por ahí es donde más atacan a Maduro. Y fíjate, tienen un defensor del pueblo que sabrá Dios cómo se llama, que no ha defendido a nadie, yo no sé a quién ha defendido. Es una buena idea la Defensoría del Pueblo. Sí, esta es la segunda vez que me postulo. La otra vez yo sabía que iba a perder, además cuando vi que estaba Tarek de candidato, ¿no? Y sin embargo decidí postularme, porque me parecía que el debate valía la pena. En estos días he recordado lo que dicen que dijo Salvador Allende después de su tercera candidatura. Él ganó en la cuarta. Él decía que él, cuando se muriera, iban a poner en la lápida: aquí yace el futuro presidente de Chile. Bueno, en mi caso van a decir: aquí yace el futuro defensor del pueblo, ¿no? Yo también creo que es difícil. Yo creo que en el gobierno todavía priva la idea del partido de Estado. Yo les he señalado mucho que la Defensoría no tiene capacidades coercitivas, facultades coercitivas, como tiene la Fiscalía y tiene la Contraloría, que creo que sería un buen testimonio por parte del gobierno. Creo que hay un sacrificio pequeño y sin embargo sería un gran paso. Tenía mucha ganancia. Claro. Y sería un gran paso como testimonio político, incluso no tanto para el mundo, sino para el país, que el país sienta que se puede ejercer una responsabilidad con diferencia, porque lógicamente lo que tiene la Defensoría sí es la voz, que es lo que lamentablemente mi querido amigo, el actual defensor, no usa. Además por su temperamento. Yo lo conozco desde que él era miembro del Comité de Justicia y Paz de Petare, y su temperamento no es para ser defensor. El defensor es un personaje que tiene que hacer bulla, que tiene que hacer ruido, que tiene que estar en la puerta de la Fiscalía, que tiene que acompañar a los familiares de la víctima, que tiene que estar en la puerta de un hospital, en la puerta de una escuela. Eso, apoyarse, además lo dicen siempre en las teorías de los defensores del pueblo, apoyarse mucho en los medios de comunicación. Bueno, yo quisiera que fuera un defensor que tuviera esas capacidades de hablar con contundencia, que el gobierno pudiera escuchar: aquí se están violando los derechos humanos, y tomar decisiones, pero al mismo tiempo que no sea una defensoría confrontacionista. Porque si el defensor va a empezar a pelear con el fiscal, que es el que va a tomar las decisiones, porque el defensor tiene que lograr que el fiscal libere un preso, o que el fiscal pida la sanción de un policía que acaba de cometer una violación de los derechos humanos. Entonces no tendría ningún sentido que fuera un factor perturbador y político, sometido a la política subalterna. Yo digo que yo quisiera que fuera una defensoría de Estado, que pudiéramos hablar y pensar en un pacto nacional en materia de derechos humanos, que gobierno, oposición, empresarios, trabajadores, civiles, militares, etcétera, pudiéramos acordar, revisar qué es lo que está pasando, porque en materia de derechos humanos no es que se están violando desde que llegó Chávez, se violaron en los 60 y se violaron antes. Y a veces yo digo que el primer violador de los derechos humanos fue Bolívar, cuando tomó la decisión de fusilar a 800 ciudadanos civiles, que no eran ni militares ni nada, viejitos, mujeres, y no sé si fusilaron niños, cuando huyó hacia Oriente en 1814, en La Guaira. Bueno, ese fue un acto terrible, claro, era otro mundo. Un acto de guerra. Bueno, era un acto de guerra a muerte, esa cosa terrible que nosotros tuvimos en Venezuela. Pero en todo caso, más allá de eso, digo yo, en Venezuela siempre se han violado los derechos humanos. Con algunos amigos del gobierno que han peleado conmigo, algunos me han cerrado el WhatsApp, etcétera, en el gobierno, porque me han preguntado: es que tú dices que en Venezuela se cometen delitos, crímenes de lesa humanidad. Sí, lo que yo digo es que Maduro no es responsable, porque tú no puedes decir que todos los presidentes son responsables por las violaciones a los derechos humanos que se cometen. Uno puede decir: el presidente Duque llegó y dijo: produzcase la masacre en tal sitio. Eso no es verdad. Ahora, hay una responsabilidad política. Pero decir que no se cometen violaciones a los derechos humanos, yo le escribí a una persona que no voy a decir quién, le dije: bueno, aquí se agarró un capitán de navío, se le llevó al tribunal con manchas de sangre en una silla de ruedas, después regresó, lo habían torturado, se murió. Si eso no es un crimen de lesa humanidad, ¿qué es lo que es, no? Ahora, yo sí creo que podemos pensar en dar un buen ejemplo democrático de coexistencia con una defensoría que pueda estar allí y que pueda ser útil a todos los venezolanos. Gracias, Enrique. Bueno, gracias, Kiko. Hice mi campañita. Pero estoy decepcionado. Yo esperaba unos debates públicos ahí en las redes. La rabia. Sí, tú esperabas la rabia. Porque yo creo que se desahogan y así se libran de eso.
Entonces, hay una canción que cantaba Piero,